tiene la respiración, fotosíntesis, entonces cumple ese criterio. A ver, Yol Simón. ¿Está presente Yol Simón? O no contesta Yashkalus. Sí. ¿Cuáles serían los síntomas de deficiencia de potasio? ¿Cuál es la característica de la deficiencia de potasio? Mm, que las hojas se vuelven amarillentas, ¿no? Amarillento, ¿dónde principia ese amarillamiento de las hojas? Eh, No recuerdo bien sobre eso. En la punta, en el ápice de ápice y borde de hojas, a la orilla de las hojas. Esa es característica de deficiencia de potasio. A ver, Yashkal Chu. Ingeniero, Sí, espérame, usted sabe que síntomas de deficiencia de potasio es quemadura, amarillamiento de la orilla de borde de las hojas. ¿Y cómo lo va a corregir usted esa deficiencia? únicamente colocándole potasio. Potasio. Sí, Entonces, ¿es uno de los requisitos que dice que es un elemento esencial o no? sí. Va, ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ya chico, ¿qué pasa si a una planta le hace falta nitrógeno? ¿Cómo queda la planta? Crece bastante, chiquita, produce, ya no produce. Ya chico, Carla Eugenia. Ustedes han oído que les ha dicho que la planta se fue en vicio de nitrógeno. ¿Qué les indica ese vicio de nitrógeno? Viatoro moscoso. No sé si ha oído, nos dice usted, esa planta se fue en vicio por nitrógeno. ¿A qué se refiere ese que dice que se fue en vicio? Viatoro moscoso. ¿O solo dejaron prendido su compu y se fueron? Viatoro moscoso, Karen Fernanda, Maribel. También es el amarillamiento de las hojas, pero de las hojas más viejas y empieza desde la punta. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? De que se empiezan a atrofiar algunas herramientas. Sí. Que crece mucho. Cuando dicen que la planta se fue en vicio, que crece mucho. La planta se vuelve grandota por exceso de nitrógeno, pero los tallos así como muy frágiles. Entonces, eso hace que la planta sea más susceptible a plagas y enfermedades. Entonces, dice, cuando se fue en vicio debido al nitrógeno, usted aplicó mucho nitrógeno, entonces la planta va a tener problemas de ataque de hongos y enfermedades. ¿Cuántos elementos esenciales necesita la planta Vianoa Choco? Oscar Daniel. ¿Cuántos elementos esenciales necesita la planta para crecer? Ya vimos que el nutriente tiene una función específica en la planta. Si hay deficiencia, únicamente se corrige con ese nutriente y que
y que si hace falta la planta no crece y no completa su ciclo. ¿Cuántos elementos cumplen esos tres criterios que sean esenciales los nutrientes? Villatoro Choc o Villalta Hernández Cristian. 17. Cristian Villalta, 17. 17 elementos. Ahí estamos. Victorio y Cal. De acuerdo a la concentración de esos 17 elementos, ¿en cuántos grupos lo divide? ¿Y Cal? En dos, Victorio, en dos. ¿Cuáles son esos dos? macronutrientes y micronutrientes. Ahí estamos. Bueno. De acuerdo a la cantidad que nosotros aplicamos al suelo, ¿cómo clasificamos los nutrientes? O la frecuencia con que aplicamos los fertilizantes al suelo, ¿cómo clasificamos los nutrientes? Ventura Pérez, Esdras Armando. ¿Cómo lo clasificamos? En elementos primarios, secundarios y microelementos. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Melvin Fernando Vázquez Mendoza. ¿Cuáles son Sí. los elementos primarios o nutrientes primarios? Vázquez Mendoza. Los primarios. C, el carbono, el hidrógeno, No, esos son, espérame, es lo que está diciendo NPK, que ¿no? son los macronutrientes. Yo le digo los primarios, NPK. NPK. ¿Todos estamos de acuerdo con NPK? Sí, ingeniero. Valladares, Sí. Ramírez, Aníbal. ¿Cuáles son los elementos secundarios? No sé, la verdad, no recuerdo. ¿Cuáles son? Tacatic Pirir, ¿cuáles son esos elementos El secundarios? calcio, el magnesio, el azufre. Calcio, magnesio y azufre. ¿Alguna duda de esta retroalimentación de los nutrientes? Sí se los tienen que aprender bien. Acuérdense que es el Padre Nuestro. A eso fue lo que repasamos. Ahora, a los nutrientes también se les clasifica para qué sirve en la planta. ¿Cómo les dijeron al grupo 1? ¿Cómo le dijeron, cómo lo nombraron en el curso de biología? Vázquez Barrios. ¿Sí se acuerdan? En biología le dijeron que eran los que formaban las macromoléculas, que sea el carbono, hidrógeno, fósforo, nitrógeno y azufre. Forman parte de la materia seca. Actúan en los procesos de oxidación y reducción. El grupo 2 interviene en la transferencia de energía. ¿Cuál es el compuesto energético que forma el fósforo? ¿Cuál es el producto final del proceso de la respiración? ATP. ¿Qué es ATP? ¿Cuál otro? Se forma ATP, NADPH, NADPH. ¿Qué otro? Se forma agua y se forma CO2. Por esa razón le dicen a uno que no tienen que poner planta cuando uno duerme, porque les roba el oxígeno. A este grupo pertenece el calcio y magnesio, son los que intervienen para tener el balance osmótico dentro de la planta. O sea, su función es más osmorregulador. Estos últimos 4 intervienen en la transferencia de electrones en el proceso de la fotosíntesis.
Lo más importante sería este cuadro. Lo que ustedes deben saber es cómo se absorbe el nitrógeno. Por ejemplo, vamos aquí, ahí está la pizarra, solo es leer los nombres. Moreno Rodemiro, cómo se absorbe el nitrógeno en la planta, ya sea en el sistema radicular o vía aérea. Cómo entra el nitrógeno dentro de la planta. Moreno, Edinson Rodemiro, entra en forma de iones, el ion nitrato y el ion amonio. ¿Sí se acuerdan todavía de esos nombres en el curso de química? El potasio, ¿cómo entra en la planta? Urrutia Mejía. Urrutia. Ya se nos durmió. ¿En forma de cation? Forma cation, porque es un metal. El calcio, ¿cómo entra en la planta? Uriz Artiño. José Ernesto. El calcio, ¿cómo entra en la planta? Ahí está en la segunda fila, la segunda columna, por favor. En forma de cation de calcio o cation magnesio. Si se dan cuenta ustedes, todos los metales entran en forma de carga positivas. Cuando son no metales, entran con carga negativa. ¿Ya se dan cuenta en eso? Ahora, ¿qué importancia tiene si conocemos la movilidad de los nutrientes en la planta? Dice que el nitrógeno es móvil en la planta, el fósforo es móvil en la planta, el potasio es móvil, el calcio cuesta que se mueva en la planta. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber si es móvil o no móvil de los nutrientes en la planta? Urizar García, Henry Giovanni. ¿Qué importancia tiene de conocer si se mueve o no se mueve rápidamente el nutriente en la planta? Porque nadie contesta, digo yo, todos tenemos sueño. ¿Qué dicen ustedes? Saitum, José Luis. ¿Qué importancia tiene de conocer si se mueve o no se mueve rápidamente el nutriente en la planta? José Luis. Para saber de qué forma aplicar el fertilizante. Va, es uno. ¿Quién levantó la manita? Ahorita voy a ver. Yo solo quería decir que era importante ver si era móvil para Sí. ver dónde se iba a presentar la deficiencia, como en las hojas, cuando es móvil se presentan las hojas. Sí, vamos a ver. El que nos dijo Rustrián es lo siguiente. Si conocemos la movilidad del nutriente, nosotros podemos ver en dónde presentan los primeros síntomas. Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, si el nitrógeno, ¿en dónde presentan los síntomas de carencia? Tuyuk Bosch, Ana Gabriela. ¿Dónde presentan los síntomas de deficiencia de los elementos que son móviles? Por ejemplo, el nitrógeno. En las hojas y tallos. En las hojas. ¿Arriba o abajo? Usted dijo hojas apical, sería hojas nuevas, hojas jóvenes. ¿Qué pasa con su papá? Usted tiene hambre. ¿Su papá le da comida a usted para que no se mueva? ¿O va a ser egoísta con usted, no le va a dar comida? ¿Qué hace su papá? ¿Le va a dar la comida o no le va a dar comida para que usted no se muera? Me da comida. Le da comida a usted, aunque él no coma. ¿Quién va a presentar deficiencia
deficiencia de nutrimentos? Las hojas ¿Usted o adultas. su hija? Ah. ¿O usted o su papá? Mi papá. Va, entonces, cuando son móviles, la deficiencia se aparece en hojas adultas. ¿Estamos claros ahí? Cuando son móviles nutrientes, la deficiencia aparece en las hojas adultas. Los adultos aparecen, ¿qué? Espero tu desorden separado. Ay, madre. Solo gacho. Aquí no tengo lo que será. Aquí ahí anda sentado la clase y tiene más. La dos. Entonces, podemos decir que los nutrientes que son móviles en la planta, los síntomas de carencia van a aparecer en las hojas adultas. Y los que son inmóviles en la planta, ¿dónde presentarían los síntomas de carencia? Las hojas jóvenes. En las hojas jóvenes. ¿Todos estamos claros ahí, por favor? Sí, Entonces, no solo es de ¿Podría repetirlo, aprenderse por de favor? memoria si son móviles o no móviles. La utilidad práctica sería en dónde se encuentran los síntomas de carencia. Lo primero que van a observar. Si yo les dijera que deficiencia de nitrógeno son como el nitrógeno interviene en la fotosíntesis y forma parte de la molécula de clorofila, todas las hojas se ponen amarillas. El nitrógeno es móvil en la planta. ¿En dónde voy a observar primero las hojas amarillas? Torta la monje. ¿Dónde vamos a encontrar las hojas amarillas? Amarillamiento de hojas. El nitrógeno es móvil. Ana Gabriela dijo que su papá prefiere darle comida a ella y su papá se puede morir de hambre, pero ella no se muere de hambre. ¿En dónde van a aparecer los síntomas? ¿En hojas de abajo o en las hojas de arriba? En las de arriba. ¿En el de abajo? Los de abajo. Sí, pues. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Cuando son móviles, los síntomas de carencia van a aparecer en las hojas de abajo. Cuando son inmóviles, en las hojas de arriba. ¿Alguna duda de eso para ver? No es de aprenderse móvil o no móvil, sino que una utilidad es esa. ¿Una duda de esto, por favor? La segunda columna, ahí me lo aprenden bien, por favor, para que, o escriben en un papelito que les sirva de consulta. ¿Cómo harían ustedes el inciso 4? Convertir 5,000 partes por millón a porcentaje. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían ustedes? Les dice convertir partes por millón a porcentaje. ¿Cómo lo hacen? ¿Alguno de ustedes, algún valiente? Torok Chicay, ¿cómo lo haría usted? Chicay, Torok. Convertiría
Los miliequivalentes, dijo. ¿No? Entonces, sería miligramos por kilogramos. Ustedes dicen que tiene 5,000 partes por millón. ¿Cómo lo vamos a expresarlo en porcentaje? Convertamos los miligramos a gramos. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, ¿aquí qué nos quedó? Nos quedó gramos por kilogramo. Ahora convertamos los kilogramos a gramos. Un kilogramo va a ser a 1000 gramos. Como lo que queremos es en 100 gramos, todo lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos queda eso? ¿Alguien ya lo sacó, por favor? Punto 0.5%. 0.5%. ¿Todo está muy bien ahí? Entonces, esa es la forma. Si ustedes no quieren hacer eso, lo pueden hacer por serle 3. 5,000 gramos van a estar en 1,000,000 de gramos. X gramos del compuesto van a estar en 100. Si se dan cuenta, es la misma operación. Entonces, conclusión. Va a ser igual. Porcentaje es igual a partes por millón dividido entre D 10,000. Todos estamos de acuerdo con eso. Si ustedes se dan cuenta a esa las dos operaciones, llegamos a esa conclusión. ¿Alguna duda de esto, por favor? Inge, ¿Sí? lo último que puso ahí, porcentaje es igual a partes por millón en 10,000. Sí, entre 10,000. Ahora, ¿Qué haga la significa? operación 5,000 dividido entre 10,000, le va a dar 0.5. ¿Sí está bien ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ahí estamos. Siempre se utiliza esos datos. Ya sé que lo puede hacer por esta forma, la primera, la segunda o la tercera siempre le da el mismo resultado. Ustedes escogen lo más fácil para ustedes, no tienen que complicarse la vida. Ingeniero, La vida es libre, ¿sí? entonces estos 10,000 aparecen porque luego se multiplica por 100, ¿verdad? Sí, o sea, ese 10,000, si usted hace esta operación, es donde aparecen los 10,000. O sea, la conversión es partes por millón dividido entre 10,000 nos va a dar porcentaje. Lo hace cualquiera de estas dos formas y le da lo mismo. ¿Alguna duda de esto? ¿Lo puedo borrar?
o no contestan, ¿qué Sí. hago? Sí lo Bórralo, puede dije. borrar. Ingeniero. ¿Alguna duda de esto? Ahora hagamos las 5. Este ejercicio aparece en la hoja número 2. No sé si alguno de ustedes ya bajó la número 2. ¿Quién está levantando la mano? Soy yo, ingeniero. Solo quería preguntarle con respecto al inciso 4 que acabamos de hacer. Cuando ¿Sí? en este caso nos dio que teníamos estas 5.000 partes, pero si en caso nos dieron, no sé, 300 partes por millón a porcentaje, siempre tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en sí, que tener un número máximo como 10.000. El 10.000 siempre es el que nos va a dividir, digamos. Sí, es una constante. Ah, ok. Es 10.000. una constante. 10.000 es una constante. Si tenemos partes por millón, ponemos el número de partes por millón y le damos entre 10.000, nos va a dar porcentaje. Ok. Gracias. ¿Cómo hacemos la número 5? Cuando ustedes en los cursos siguientes, como el curso de ecología, les van a dar los ciclos. Para hacer un ciclo, utilicen este principio. El ciclo. Ponemos ciclo de nitrógeno. Esto va a haber entradas. Va a haber procesos. Va a haber salidas. Ese es un ciclo. Cuando hacemos un balance, un ciclo es hacer un balance para ver cuándo entra de cierta cosa, cuánto sale y qué ocurre en la reacción. Lo que se está pidiendo aquí serían las entradas y salidas del potasio. Copien el, el enunciado de las 5, por favor. Cópienlo, porque a mí no se me quedan los datos. Entonces ustedes me van diciendo los datos para que hagamos el balance incremental. Entonces, aquí vamos a tomar lo que entra al sistema y lo que sale. Entonces ahí nos damos cuenta si es negativo o es positivo para tomar decisiones en la fertilización del siguiente ciclo. ¿Ya todo lo copiaron? Aún no, ingeniero, aún no. Damos tiempo. ¿Ya terminaron de copiarlo? Todavía no, ingeniero. Aún no, Inge. Un ejercicio parecido está en la hoja número 2 de teoría.
¿Ya terminaron de copiar? Sí, ingeniero. Ahora hagamos, pues. Calculemos las entradas. ¿Cuáles serían las entradas de potasio que existe al suelo? Una La fertilización fertilización. a kilos. Sí. Pues, Entradas. Está los 150 kilogramos de potasio por hectárea. ¿Qué otra entrada hay de potasio al sistema? Está el potasio que se reincorporó con el material orgánico. ¿Qué porcentaje de potasio tiene el material orgánico que ustedes volvieron a adicionar al suelo? 0.25. ¿Qué cantidad tenían que regresaron? 1.200 kilogramos. ¿Cuánto de potasio es este? ¿Cuánto nos da esta operación? ¿Quién ya lo calculó? Carlos Salguero, ya lo calculó Salguero. en eso estoy. Ahorita le digo. 3. 3 kilogramos de potasio. Así es. En total de potasio adicionado, ¿cuánto es? 153 kilogramos. Pero este únicamente se aprovecha el 75%. Todo lo multiplicamos por 0.75. ¿Cuánto nos da esto? Tenía una pregunta. ¿Qué? Donde sacaron los kilogramos de potasio de los residuos, no era el 25% de 1200. ¿Qué dice ahí? 1.200 kilogramos. O sea que se incorporó y el contenido de potasio es 0.25%. De 1200, que Sí, serían 300. 0.25%. ¿Sí es? En 100 kilogramos va a haber 0.25. No será que en 100 van a haber 25. No, si fuera 25%, sí. Como es 0.25. Ya, gracias. ¿Está bien? ¿Cuánto nos da la eficiencia? Es 75%. Y el precio se pierde. 114.75. 114.75. Entonces, es el potasio que va a ser aprovechado por la planta. Ahora vamos con las salidas. ¿Cuánto de potasio se sacó del terreno? ¿Qué porcentaje de potasio tiene el producto, el grano? 1.5%. Bueno, por cada 100 kilogramos va a haber 1.5. Así es. Y 5.000 kilogramos
¿Cuánto de potasio se sacó? ¿Cuánto nos da esta operación? 75. 75. 75 kilogramos de potasio. ¿Aplicaron de más o de menos de potasio al cultivo? ¿Qué dicen De ustedes? más. Aplicaron de más. ¿Cuánto de más aplicaron? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Esos 5,000 de dónde los sacó? Ese aparece en el dato de problema donde dice que se produjo 5,000 kilogramos de grano, creo yo, que tienen 1.5% de potasio. Sí, sí la observó. Sí, sí, ya Ya. lo vi. Entonces, ustedes aplicaron 114.75 y sacaron del suelo 75. ¿Cuánto quedó de más? $39.75. 39.75. Kilogramos. Ustedes como agrónomos, ¿qué recomendarían para el siguiente ciclo? ¿Aplicar menos o más de 150 kilogramos de potasio? Menos. Menos. O sea, los cálculos que hicieron ahorita, no podemos decir la importancia que tiene de hacer análisis de tejido vegetal para ver qué cantidad de nutrientes estamos sacando del suelo. Y tienen, de acuerdo a este cálculo, dijimos que estamos aplicando de más. Entonces, el próximo ciclo tenemos que aplicar menos. ¿Cuánto tendrían que aplicar menos para el propio ciclo? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes? ¿Aplicar 150 o aplicar 114? Aplicar 114 o 115 por Aplicar desaplicación. 114 y le suman el 0.25% que se pierde para que esté bien balanceada, siempre y cuando que produzcan la misma cantidad de grano o cercano a ese valor. ¿Ya le vieron la utilidad práctica de estos cálculos? Inge, ¿Sí? entonces los 39.75 kilogramos es lo que aplicamos de más. Sí, le aplicaron de más. Ese es lo que existe en el suelo de más. Entonces, ya para el próximo ciclo, usted tiene que aplicar menor cantidad de fertilizante fosfatado. Ya no tendría que aplicar 150, sino que tiene que aplicar alrededor de 120 o 125, porque lo que va a usar la planta son 114. Como de eso es el neto que queda disponible para la planta. Inge, ¿Sí? una recomendación también sería si la planta absorbe o utiliza 114, es recomendable fertilizar un ¿Sí? poco más. Sí, aplicar un poquito más. Hay que aplicar un 25% de más, porque eso es lo que es la eficiencia 75. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora, vimos que son 17 elementos necesarios que entran en forma de iones. Cuando ustedes aplican un fertilizante al suelo, ese fertilizante se convierte en iones. Hagamos este ejemplo de la urea, por favor.
Pongamos un fertilizante. El cloruro de potasio. Cuando entra al suelo, siempre va a encontrar humedad. Hay agua. Este fertilizante, cuando se combina con el agua, forma potasio más el cloro, que es negativo, y queda con carga positiva. Eso es lo que sucede. Pero este sería para compuestos inorgánicos. En el caso de la urea su fórmula es esta. Y esa urea es un compuesto orgánico. Cuando entra en agua se puede descomponer o necesita de otro compuesto. ¿Qué han aprendido ustedes en química orgánica? ¿Qué tipo de enlaces predomina en los compuestos orgánicos? Covalentes. Eso es Covalentes. Covalente. ¿Y esos iones se pueden romper fácilmente o necesita de otros compuestos? Necesitan de otros compuestos. Necesita de esos compuestos. Como son compuestos orgánicos, todo necesita de una enzima que se llama ureasa. Esta ureasa lo que hace es descomponerlo en amoníaco más CO2. Falta el balanceo, ahí lo balancean ustedes. Entonces, como se forma amoníaco y CO2, ¿quién de ustedes ha tenido la experiencia cuando orina en el patio de su casa, después pega el sol? ¿Qué olor han sentido ustedes? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? No van a ser que no son traviesos. ¿Alguno de ustedes lo hizo? ¿Cómo olor hace? ¿Qué se sentía ese olor cuando pegaba el sol? Un olor feo, un olor fétido. Ese olor se debe a que se pierde amoníaco. Entonces, la urea, por la presencia de la enzima, se forma amoníaco y ese es el que se pierde, pérdida de nitrógeno. ¿Qué recomendarían ustedes para aplicación de nitrógeno para que no se perdiera, que no se pierda en forma de gas? Yo diría que podríamos humedecer antes el terreno o sería... Debe haber humedad. Estamos bien. ¿Qué otra cosa qué otra cosa hay que hacer para que no se pierda en forma de gas? Que no tengan contacto con el celular o los calores. ¿Se tiene que incorporar o se tiene que cubrir con suelo? Entonces, la urea, para reducir las pérdidas debemos de incorporarla y debe haber bastante humedad. Ustedes ya pasaron la práctica número 2. Creo que hay algunos. Ustedes son del grupo 3, ¿no? ¿De qué grupo son ustedes? La mayoría del 6. Del 6. En el caso de esto que hemos hecho vamos a ver cómo lo hacemos.
esto más agua, si va a haber agua, se nos va a convertir se nos convierte en amonio y ion carbonato. Entonces el nitrógeno ya en forma de amonio ya no se puede perder en forma de gas, sino que es el amoníaco que se pierde en forma de gas. Entonces, ¿qué prácticas recomendarían ustedes para reducir la pérdida de nitrógeno? Uno es incorporar al suelo, que debe haber bastante humedad. El otro es usar sustancias que inhiban para que no funcione la ureasa. ¿Quién de ustedes ha visto una urea de color verde o celeste? ¿Alguno de ustedes lo ha visto, por favor? No sé si vieron este colorcito. ¿Ya vieron el colorcito, por favor? ¿Quién de ustedes ha visto este fertilizante? Yo lo he visto, ingeniero. Bueno, lo ha visto. Ese fertilizante que viene de este tiene una sustancia química que inhibe la acción de la ureasa. Todo lo que hace es prolongar la urea que existe en el suelo, que no se transforme. Entonces, por lo tanto, les permite usar la urea en una forma más eficiente. Este fertilizante lo venden en el fertilizante en el mercado con el nombre de y o bien aparece como urea mejorada. Entonces, ¿cuál es la función de esta sustancia que inhibe la acción, prolonga más tiempo la urea en el suelo? Tiene un subcosto de 10 o 15 quetzales más que la urea normal. ¿Alguna duda de esto del uso de la urea, por favor? Entonces, cuando nosotros aplicamos fertilizante al suelo, ese fertilizante se transforma en gas, se transforma en iones. El caso de la urea, que es un compuesto orgánico, se tiene que descomponer se tiene que transformar de compuesto orgánico a compuesto inorgánico. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Podría repetir eso, ingeniero? Bueno, la urea que lo aplican ustedes al suelo se transforma en amoníaco, que se pierde en forma de gas, es pérdida de nitrógeno. Lo que tenemos que hacer es reducir esa pérdida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tapar el fertilizante y debe haber humedad en el suelo. Una de las prácticas que usan los fabricantes de fertilizantes es usarle una sustancia que inhiba la acción de la ureasa. Entonces, esta ureasa se queda ahí como, ya no trabaja, o sea, se pone tontita. Entonces, la urea en el suelo sigue siendo urea.
Entonces no hay una rápida transformación en amoníaco. Mientras que llueve, esa urea se va al fondo de la tierra y lo absorbe la planta. Entonces, la función del nitroexcente es reducir la acción de la ureasa para que no se convierta en amoníaco. El costo de esta ureasa es un poquito más cara, unos 10 o 15 que sale más el quintal, pero usted se ahorra mano de obra, ya no lo tiene que incorporar al suelo, lo puede aplicar a la superficie y sabe que la ureasa va a prolongar más tiempo en el suelo. Son técnicas que se usan para aumentar la eficiencia del uso de fertilizantes. Entonces, cuando ustedes aplican fertilizantes al suelo, ese fertilizante se convierte en iones y esos iones son absorbidos por el sistema radicular. ¿Cuál es el órgano especializado para la absorción de agua y nutrientes de la planta? Recuérdense en su curso de biología, a ver, Salguero Contreras. ¿Cuál es el órgano especializado de la planta donde existe absorción de iones y de agua? ¿Cómo se llama ese órgano de la planta? Específicamente están los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes. ¿Todo está muy bien ahí, por favor? Entonces, en nutrición vegetal tenemos que ver, cuando ustedes aplican fertilizantes, lo que tienen que hacer es que no debe haber antagonismo ni competencia. ¿Qué es antagonismo? ¿Qué es para usted? ¿Qué les indica la palabra antagonismo? Salud Chical, ¿qué nos dice que es antagonismo? ¿Qué es antagonismo? Para mí podría ser como rivalidad, algo así le entiendo. Si Rivalidad. existe rivalidad entre dos nutrientes, esa rivalidad, que no se quieren, que no se aman, se da a nivel de sustrato, a nivel del suelo. Por ejemplo, el calcio, exceso de calcio inhibe la absorción de magnesio. Y el exceso de magnesio inhibe la absorción de calcio. Porque son antagónicos. Si eso ocurre a nivel del suelo, no es a nivel de enzimas. Mientras la competencia ocurre a nivel de enzimas. Entonces, por ejemplo, existe el rubidio y potasio. Ellos compiten.
o bien puede competir el nitrato fosfatos con sulfatos, porque tienen esa competencia se da a nivel de transportadores, a nivel de enzimas, porque la enzima, ¿quién de ustedes se acuerda cómo funciona una enzima? ¿Qué vieron en biología ustedes de una enzima? Salvador Chonay, ¿qué no? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué vieron? Una estructura, deshace. Que son específicas. Las enzimas actúan específicamente. Agarran un solo ion y sobre ese ion va. Pero a veces existen iones que tienen condiciones muy parecidas. Entonces, en lugar de usar un ion, ese ion agarra otro que es parecido. Toda la competencia se lleva a nivel de enzimas, a nivel de procesos bioquímicos de la planta, mientras el antagonismo se lleva a cabo en el suelo, en el sustrato. No tiene que ver nada de enzimas, nada de transportadores. Llega a ser casi el mismo, pero sí por la forma como actúa, cómo actúan, así se les llama. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué la planta es selectiva en la absorción de iones? ¿Quién de ustedes me puede ayudar en esto? Recuérdense en biología. En biología ustedes vieron proceso activo, pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso activo y un proceso pasivo? Gasto de energía en un proceso activo hay gasto de energía y un pasivo no. Gasto de energía. ¿Qué otra cosa? ¿Qué interviene en el proceso activo? Intervienen enzimas. En este caso nosotros le llamamos transportadores. Porque la función es llevar un nutriente de un lugar a otro. El proceso activo, ¿qué características tiene? No gasta energía. No es selectiva. Como los transportadores son enzimas, entonces es un proceso selectivo. En contra de un gradiente. Mientras este no es selectiva. Se mueve por difusión. Estamos claros en eso. Ya se recordaron de su biología. En el caso del sistema en el sistema radicular, la absorción activa es un proceso selectivo. Hagamos un esquema de esto, no sé si me sale bien.
Supongamos que esto fuera la línea blanca, la línea roja es la membrana celular. Entonces, de este lado va a estar la pared celular. Ahora, en este otro lado va a estar el citoplasma. La membrana celular, ¿cómo les explicaron en biología cómo era la membrana celular? ¿Quién de ustedes me ayuda? Sánchez Ceballos. Explíquenos cómo aprendió usted la membrana celular en el curso de biología. Ceballos, por favor. O se nos durmió. Sí. Sí, acá estoy. La ¿Qué membrana ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué aprendió usted en biología? ¿Cómo es la membrana celular? La membrana. Eso. Ustedes le dijeron que la membrana celular era una capa bilípida. Sí, exacto. Y que las enzimas atraviesan la membrana celular, pues eso es el modelo mosaico. Ya se recordaron de eso. Entonces, en la membrana celular va a haber enzimas. Y la enzima va a actuar en forma selectiva. Si nosotros tenemos potasio en la pared celular, y aquí vamos a poner un transportador. Ese transportador es específicamente para que transporte el potasio. Entonces, para transportar, tienen que juntarse los dos. Todo va a haber potasio transportador. Esto hace que el potasio quede adentro. ¿Qué pasa con el transportador? Lo suelta. Y para volver a trabajar otra vez, necesita ATP. ¿Estamos claros con el esquema? Decir, para que exista absorción de iones, se necesita de enzimas que se llaman transportadores. Y los transportadores son específicos para llevar un ion de un lugar a otro. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Eso lo vieron en biología. Entonces, cuando se junten estos dos, viene y deja el potasio ya adentro. Sigue el transportador para seguir trabajando otra vez. Pero para volver a trabajar necesita de ATP. Es el esquema que nos sirve para explicar que la absorción de iones es un proceso selectivo. ¿Alguna duda de esto? Vamos a ver. Hagámoslo de otra forma. Para que exista absorción de iones, necesitamos del nutriente más un transportador. Para que puedan actuar estos dos, deben juntarse los dos. Entonces, para que reaccionen,
La función de la enzima es únicamente transportar, llevar de un lugar a otro. Cuando se van juntitos, se zafa el potasio con el transportador. Y el transportador, para que vuelva a trabajar, necesita de ATP. O sea, necesita de energía. Ya el transportador con energía va a traer otro potasio y lo pasa adentro. Entonces, pongamos que ese fuera el potasio externo y eso va a ser el potasio interno. Este esquema es lo que se conoce como nombre de teoría de transportadores, que explica la absorción de iones en forma selectiva. Y los transportadores van a tener sitios específicos pongamos que aquí, en este hoyito, únicamente entra potasio. Entonces, este esquema sería la segunda, o sea, cuando se junta el potasio con el transportador. Ahí lo lleva y lo deja adentro. Se suelta el potasio y regresa el transportador solito, pero para volver a regresar, para volver a trabajar otra vez, necesita de gasolina. La gasolina que va a usar es el ATP. Entonces, razón por lo cual se dice que el proceso de absorción de iones es un proceso selectivo. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Por qué no contestan? No, ingeniero, no No creo. hay dudas, ingeniero. Lo dejamos aquí y continuamos el día. Bueno, ¿qué es lo que aprendieron el día de hoy? A ver, y Cal Victorio, compártenos. ¿Qué es lo bueno que aprendió el día de hoy? Hagamos nuestra reflexión. El cálculo, o sea, cómo pasar partes por millón a porcentaje, formas de aprovechar el nitrógeno cuando se usa urea, ¿no? El antagonismo y la competencia de los nutrientes y de las enzimas en caso de la competencia, y la selectividad de los iones que tienen las raíces. ¿Algún otro que nos pueda comentar su comentario? Tun Tun Sai Tun, por favor. ¿Qué aprendió el día de hoy? ¿O se nos durmió todo el periodo de la hora y 15 minutos? ¿Qué pasó con José Luis? No se conectó. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda. Si podría o repetirme otra vez el concepto que dijo sobre la competencia. ¿Qué ocurre? Hagamos este dibujito. Esta es la enzima. Ajá. Ese es el potasio, que ahí cabe potasio. Ahí, la planta necesita potasio, pero por X razón, en lugar de potasio, entraría sodio. Y también que casa bien en ese hoyito. A eso se llama competencia, porque compiten por el sitio activo de la enzima. Pues se dice que la competencia se va a dar a nivel enzimático.
a nivel de la biología de la planta. Entonces, esta enzima está idealizado para que transporte potasio. Pero por X razón apareció el sodio, entonces la enzima no distingue a quién llevarse, se jala al sodio, se lo lleva. Entonces, por eso se dice que es competencia. No sé si quedó bien claro con este ejemplo. Ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda antes de despedirnos? No, Inge, ahí estamos. No, Inge. Empiecen a hacer la hoja número 2. Cualquier duda que tienen, me avisan, por favor. Excelente, Inge, Tienen que hacer gracias. un cálculo parecido a